Bienvenidos una vez más al programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy les tengo una noticia. Como hemos hablado durante tantas veces en mis videos de contar historias, ahora tenemos la posibilidad de hablar de todo lo que son visiones y profecías. Y vamos a continuar con nuestro amigo Edwin del Valle, que va a dar la primera profecía. Quiero decir que yo estuve 2 años enteros conectándome con él semanalmente, ¿verdad, Edwin? Haciendo Eso las es así. escuelas sabáticas. Fue para mí una experiencia inolvidable porque hemos gozado mucho, hemos hablado de todos los temas de la Biblia, pero lamentablemente yo tuve que abandonar el canal porque me fui a la Reforma Adventista, la cual yo estuve dejado. Mi amigo se mantuvo fiel, yo lo traté de arrastrar a la Reforma Adventista, pero él me dijo, yo no puedo estar saltando de una iglesia a otra iglesia y otra iglesia. Y tiene razón. Y ahora, gracias a Dios, yo he vuelto a la iglesia adventista y estamos haciendo este programa juntos. Edwin, ¿cómo tú estás después de tanto tiempo? Muy bien, gracias John por la invitación, ¿verdad? A tu programa Profesando Nuestra Fe. Nos sentimos contentos, ¿verdad? De vernos de nuevo, eh, aunque pues tú habías tomado tu decisión, pero usted seguía siendo mi amigo, usted seguía siendo mi hermano y yo oraba por usted. Así que eh, el Señor vino a bien, ¿verdad? Tocarlo de nuevo y usted regresar, ¿verdad? A los caminos del Señor. Así que gracias por tu invitación. Me siento, ¿verdad? Como tú dijiste, muy contento. Tuvimos 2 años, fue un privilegio estar explicando la lección y estuvimos, ¿verdad? Verdaderamente estudiándola a profundidad. Y aunque era para los hermanos que nos están escuchando, pero los que más nos beneficiamos fuimos nosotros dos. Así que, John, gracias, ¿verdad? Por haber compartido conmigo. Bueno, para mí es un placer y estamos hablando ahora, ¿verdad? En mi canal, todas las historias, como yo te expliqué, desde la caída de Lucifer en el cielo. Estamos tratando de terminar las historias bíblicas, pero hay mucha cosa, aparte de las historias. Tenemos lo que son visiones, tenemos lo que son profecías y también tenemos lo que son las parábolas de Jesús, que son muy importantes. Y todo respecto a las parábolas y visiones y profecías de Daniel, tanto Daniel como Apocalipsis, es bueno que un invitado, ¿verdad?, esté compartiendo y explicando estas cosas. Así que tú tienes el del sueño de Nabucodonosor, porque Daniel fue exiliado a Babilonia cuando Nabucodonosor rompió y destruyó todo lo que era el templo, las murallas de Jerusalén, se llevó todo el pueblo. Las otras 11 tribus ya habían desaparecido por Siria, que Siria también los había llevado a vivir durante diferentes lugares. Y ahora Daniel está ahí presente en este reinado de Nabucodonosor. Así que yo te quiero hacer una pregunta, Edwin. ¿Por qué Dios le quería revelar el futuro a este rey que era un rey pagano, un rey que no conocía a Dios? Muy buena pregunta, John. Verdaderamente Dios le revela ese sueño porque Él le revela el futuro al rey de Babilonia y le muestra, escucha esto, que el poder humano es pasajero. A veces pensamos que va a durar para siempre muchas cosas que ocurren, ¿verdad?, alrededor de nuestro mundo. Y este rey pensaba, ¿verdad?, que el poder humano
verdaderamente era para siempre, pero él mostró que el poder humano es pasajero y que solo el reino de Dios permanece para siempre, John. Aunque Nabucodonosor era un rey pagano, porque así fue que sucedió, no es que era un rey del pueblo de Israel, era pagano y como tú dijiste, los conquistó. Pero Dios lo usó como un instrumento, John, para cumplir su propósito y quiso enseñarle a un rey la humildad. Wow. Ya, uno mismo a veces, ¿verdad? Eh, Se le trepa un poco el ego y verdaderamente ante Dios tenemos que ser humildes. Y le revela que su reino, pues, era una partecita en una cadena, John, de la historia del mundo. Así que era un pedacito. Él pensaba que era un todo en aquel momento, pero en una cadena de la historia él era un pedacito también, nada más. Así que también buscaba despertar el reconocimiento del Dios verdadero, John. ¿Por qué? Porque a qué adoraban esas personas, a otros dioses, dioses paganos. Y entonces, ¿qué pasa? Dios le quería enseñar que solamente había un solo Dios. Y por eso también fue parte, ¿verdad? De lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. Así que vemos que esto sucede para que Dios nos muestre la historia por medio, ¿verdad? De este sueño que ya mismito vamos ¿verdad? A revelar. Bueno, eso que tú acabas de decir es bien interesante, ¿no? Porque tú dices que era solamente un pedacito su reino en lo que era en este mundo. Pero ese pedacito tenía el metal más valioso, que es el oro, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de los metales. Yo quisiera que tú me pudieras explicar ese sueño con la historia. Bueno, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Una tarde, ¿verdad? Se acostó a dormir y comenzó a soñar. Y una de las maneras que Dios habla, John, es por medio de qué? De los sueños. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que le hable por medio, y otra cosa es que las personas puedan entender. Así que él se acostó y de momento tuvo una visión, un sueño y estaba acostado, ¿verdad? Y soñando un montón de cosas que Dios le estaba mostrando. Pero pasó algo bien peculiar, John. Una vez se despertó, pues pasó algo. Se le olvidó todo lo que había soñado. Y ese sueño fue tan intrigante para él que quiso saber de nuevo qué fue lo que soñó. Porque a mí me ha pasado eso, yo también. No sé si a ti sueño algo y después me despierto y qué fue lo que yo soñé. Pero en este caso, estamos hablando que Dios le dio un sueño a él. Y por eso esa intriga de saber qué fue lo que soñó. Y él hizo una petición, él buscó a sus magos, a sus sabios, ¿verdad? Para preguntarle y decirle que le mostrasen al rey, pues ese sueño. Eh, pero ¿qué pasa? Esa petición era bien diferente, John, a otras peticiones que el rey había hecho. ¿Por qué? Porque esta vez era acerca de un sueño que ellos verdaderamente no sabían que él había soñado. Pero él le exigía, ustedes son los magos, son los sabios, inclusive toda esa gente estaba alrededor de la mesa del rey. Él los tenía ahí para consejeros, ¿verdad? Así que él quería, ¿verdad? Que pues le dijeran cuál era el sueño y que también le interpretaran el sueño. Así que esa era una petición que no era fácil, John, para los sabios o los magos, ¿verdad? Que no fueron capaces, ¿verdad? Para interpretar el sueño ni decirle tampoco qué era lo que él había soñado. Inclusive, una de las estrategias que ellos utilizaron es como quien dice, dinos algo, más o menos, lo que te acuerdas. Y ahí fue que él los cogió y dijo, no, ustedes tienen que decirme, porque verdaderamente estoy parafraseando, ustedes lo que están haciendo es trampa.
En el sentido, si yo te digo algo, tú vas a decirme lo que tú quieras, interpretando. No, no, yo quiero que me digas qué fue lo que yo soñé. Así que eso nos enseña, ¿verdad? Que pues a veces hay personas que ponen su confianza en magos, en astrólogos, en espiritistas, y pues en ese momento, ese rey, eso era lo que él conocía, ¿verdad? Así que a través de los sabios, pues es que recibía todo consejo, ¿verdad? Cosas supuestamente espirituales, pero aquí lo espiritual lo demuestra Dios, no ellos. Así que eh, hay personas, ¿verdad? Que dirían, pues aquí yo no puedo hacer más nada porque este verdaderamente yo no sé qué fue lo que el rey soñó y qué le podían decir esos magos al rey. Y yo, pues nada, no podían interpretarlo. Aun inclusive, John, esto es acá, ¿verdad? Si el rey le hubiera dicho algo, si se acordaba, yo sé que ellos no iban a poder interpretar nada, porque eso procedía de Dios. Así que, inclusive, vemos que eh, Daniel, que es uno de los, como tú dijiste, del pueblo de Israel, pues lo consideraban entre los sabios también. Era consejero del rey. Y el rey, pues como no le pudieron pues decir lo del sueño, se iró, ¿verdad? Y pues dio un mandato pues, que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y si mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, ¿quiénes estaban y quién estaba incluido ahí? Pues estaba Daniel, ¿verdad? Y sus amigos también. Así que cuando esa noticia llega alrededor de Babilonia y le llega a los sabios, pues le llega a Daniel también. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Daniel y sus amigos también iban a morir. Y, pues, ¿qué pasó? Daniel pidió tiempo, ¿verdad? Al rey, que pues para él poder mostrarle al rey lo que había soñado. Así que si fue Dios el que lo reveló, ¿a qué fuente nosotros debemos de ir, John? A Dios. Así que Daniel tenía fe, le pidió a sus amigos, ¿verdad? Que oraran de manera que su petición fuera concedida, ¿verdad? Por Dios, porque Él es el que da el conocimiento. Así que el rey le dio el permiso para que entonces eh, le pudiera hacer lo que él tuviera que hacer. En este caso era orar. Así que Ananías, Misael y Azarías también se fueron en oración, y eso que nos enseña que cuando hay una situación de esta manera, lo que debemos de hacer los cristianos es orar. Mira cuán importante es la oración. Así que él se fue en oración y para demandar, ¿verdad? Esa misericordia del Dios del cielo, porque si no revelaba el misterio, John, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir, ¿verdad? Así que ¿cuánto le demostró Dios el sueño a Daniel? Bueno, vemos que él le muestra el sueño en la noche, porque Daniel se acostó y Dios le revela el sueño, ¿verdad? Y en Números 12:6 dice que si tú eres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. Esas eran las maneras que Dios hablaba, en visión y en sueño. Así que Daniel se acostó y pues Dios le dio la respuesta del sueño, Dios. Así que eh, va donde el rey y le dice qué fue lo que él soñó. Y una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Con esa visión que él le dio, porque ¿qué hizo? Eh, Le mostró una estatua, y esa estatua, eh, la cabeza era de oro. Pero antes de ir con la estatua, ¿verdad? También Daniel, un siervo humilde, él no se echó la gloria, yo. ¿A quién le dio la gloria? La gloria del Cristo se la dio a quién?
a Dios. Él no buscó nada para él. Ahora, él les dijo que el Dios el Dios del cielo fue el que le dio la interpretación, ¿verdad? Y le dijo cuál era el sueño. Así que en su sueño, él vio una gran imagen con una cabeza que era de oro y fueron diferentes componentes que habían, diferentes metales, como tú dijiste ahorita, que habían en la imagen. La cabeza era de oro, pero ¿qué simbolizaba la cabeza? Pues simbolizaba Babilonia. Y él le dijo, ese eres tú, o sea, esa cabeza de oro, eres tú, Babilonia. Después le siguió diciendo que el pecho y los brazos eran de plata. Eso es otro reino que iba a venir, ¿verdad? Los medos y los persas. Aquí yo lo estoy diciendo un poquito más abierto, pero es lo que en ese momento lo que estaba diciendo era los metales. Después, su vientre y los muslos eran de bronce y sus piernas eran de hierro. Ahora, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, estaban mezclados. Y a lo último le cuenta Daniel que de momento vino una piedra del cielo, ¿verdad? No con mano, no cortada con mano, ¿verdad? Humana, sino que de Dios. Y esa piedra viene y da en los pies y pulveriza eh, y desmenuzó la estatua. Así que vemos que ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con la piedra? Porque la piedra no quedó ahí, pues dice que se creó, ¿verdad? Un gran monte que hinchó toda la tierra. Ahora, eh, ¿quién le da la interpretación? Porque todavía faltaba. Así que, como ahorita dije, ¿qué representaba la cabeza de oro? Pues a Babilonia. ¿Y qué representaba esa ciudad? John, eso, habían paredes de oro, había muchas cosas, ¿verdad? Que dice que una de las más grandes ciudades que existió fue Babilonia, porque uno de los metales más preciosos que esa ciudad tenía era el oro. Entonces, estos pórticos que tenía esta ciudad, ¿verdad? Eran una cosa verdaderamente increíble. Así que Nabucodonosor, pensó yo, al escuchar eso de Daniel, que su reino iba a durar para siempre. Pero Daniel no le dice así. Daniel le dice después que va a venir, ¿verdad? Otro reino, que van a ser los medos y los persas. Y fue así. Y fue así, ¿verdad? 538 hasta el 331, y ahí vinieron los medos y los persas, ¿verdad? Y conquistaron a Babilonia. ¿Cómo lo hicieron? Babilonia era impenetrable. Nadie podía entrar por esos muros. Pero Babilonia tenía un río que pasaba por debajo de la ciudad. Así que en la escritura está de que Dios dijo, enviaré a mi ungido Ciro, y él fue que secó el río y entonces se metieron por ahí y ellos estaban haciendo algo en Babilonia. Ellos cogieron y mandaron a, a buscar los vasos de, del templo que ellos habían capturado y los tenían retenidos porque como conquistaron a Israel. Y fueron traídos esos vasos que eran de oro, que eran del templo, y empezaron a beber, bebieron vino, alabaron los dioses de esos de oro que tenían, de plata, de metal, de hierro, de madera, todos los dioses que tenían. ¿Cómo lo hicieron? Por medio utilizando esa vasos que eran dedicados a Dios. Pero allí en aquella misma momento que estaban haciendo, apareció una mano con unos Ujú. dedos y comenzó a escribir. Y ellos se quedaron, imagínate una mano, John, y empezaron a escribir y todos se turbaron, imagino los borrachos que estaban. Yo me imagino el susto que ellos tenían. Y entonces apareció un nombre, Mene Mene Tekel Uparsid.
la declaración del negocio es Mene, que contó Dios su reino y a lo rematado. Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué pasó ahí? Esto que yo acabo de leer, Daniel, como nadie sabía lo que significaba, a Daniel vuelven y lo traen. Y Daniel le dice eso, que fueron pesados en balanza. Lamentablemente esa noche iban a ser conquistados por los medos y los persas. Y así fue. Y así fue. eh, Ciro, ¿verdad? Como dice en Isaías 4:27, que quiera lo puede buscar por ahí. Ciro, muchos años antes, ya esto estaba profetizado que iba a pasar. Así que conquistó Babilonia. Después, como les dije, el metal que iba a representar los medios y los persas era la plata. ¿Por qué? Porque se utilizaba mucho la plata. Y, pero ese reino no iba a durar para siempre, John. Entonces, ¿qué pasó? Vino el tercer reino, que el tercer reino, pues era el bronce. ¿Y quién usaba el bronce en aquel tiempo? Pues era Grecia. Y Grecia tenía a Alejandro Magno, que le decían el Grande, y él no duró mucho tiempo. Él apenas yo creo que tenía como 30 años, se enfermó y murió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues lamentablemente, pues fueron conquistados después por otro cuarto reino. Ese metal era por el hierro, ¿verdad? Y ese fue quien, Roma. Roma también utilizaba ese metal, que era el hierro. Y Roma, pues cuando tú miras, ¿verdad? En los imperios, ¿verdad? Cuando pasó lo de Roma, pues a quién crucificaron cuando Roma era Cristo, ¿verdad? Fue que lo crucificaron. Y ahí es algo importante porque cuando pasa ese imperio es que a Cristo lo crucifican y pues en el tiempo de Roma, del hierro. Después, pues el imperio romano también cae y se divide, John, en en parte pues era fuerte y en parte era frágil, porque la parte de abajo es hierro con barro y eso no mezcla. Por eso es que dice que era fuerte y frágil, pero no se podían unir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hierro y el barro no se pueden unir. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Para repasar, John, Babilonia, que era la cabeza de oro, los medios y los persas, que era el pecho de plata. El bronce era Grecia, Roma era los mulos y los pies, que era de hierro, y al final, que están los pies, era la Europa dividida. Así que estaban divididos en 10 reinos, que eran los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los burgundios, los vándalos, los galos, los trogodos, herulos y lombardos. Así que esos 10 reinos supuestamente estaban unidos, pero no estaban unidos nada, porque ellos hacían alianza, se casaban los hijos de unos reyes con otros, a ver si podían tener fortaleza en sus pero no, lo que había era más guerra todavía. Así que a mezclarse, pues la cosa se puso peor todavía. Así que, como quien dice, la parte europea es esa parte de los 10, ¿verdad? Reinos divididos. Eh, Ellos nunca se van a pegar, porque la Biblia lo dice, John, nunca se van a pegar, o sea, nunca va a haber, porque el hierro, ¿verdad? No se mezcla con el barro. Pero importante, después ocurre lo de la piedra, eso es algo importante. Y la piedra es que la segunda venida de Cristo. Cristo viene a establecer su reino. Ahora, importante también, en esa piedra cuando va viniendo, cuando va llegando, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan antes. eh, y después que pasen esas cosas, no tenemos el tiempo aquí, viene Cristo, ¿verdad? Del cielo a establecer
su reino. Pero ¿qué pasa? Mucha gente que ha estado pues rechazando, tú y yo hemos estado predicando, John, la palabra de Dios, eh, diciendo que Cristo viene, la gente no hace caso y va a llegar un momento que ya la gracia se va a terminar, van a estar los sellados y va a llegar esa piedra que es la segunda venida de Cristo, el reino de Cristo. Así que dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y todos verdaderamente que lo negaron, todos los que lo rechazaron, lamentablemente entonces estarán arrepentidos. Así que después del rey haber escuchado toda esa interpretación, él verdaderamente quiso adorar el Dios de Daniel también. Eh, y aunque después Nabucodonosor hizo unas cosas, pero la palabra cuenta de que el rey también se va a salvar. Así que a Nabucodonosor lo veremos también. Como resultado de ser fiel, pues a Daniel y a sus amigos, pues el rey lo puso, ¿verdad? En muchas cosas grandes, le dio provincia, ¿verdad? Los puso como gobernadores, pero te pregunto, John, ¿ellos pidieron eso? ¿Verdad que ellos no pidieron eso? No, no lo pidieron. Ellos no lo pidieron, pero sin embargo, mira, por ser fieles a Dios, ellos recibieron todas esas cosas. Así que eh, debemos de que reconocer, que, John, para contestarte esta última pregunta que me diste, que Dios siempre está en control, ¿verdad? De los asuntos del mundo y es importante nosotros estar dispuestos a darle por completo nuestra vida, John. Eso es lo que te puedo decir de esa, ¿verdad? Mira, De esa. Edwin, muy, Ujú. pero bien interesante toda la historia como tú lo has explicado, porque es increíble que una persona te demande o te diga, mira, yo soñé algo, pero no me recuerdo. Tú dímelo, qué fue lo que yo soñé y luego encima de eso también me tienes que dar la explicación. Entonces, ese es un detalle grande en el cual los magos, ¿verdad? Le dicen, pero si nunca ningún rey pidió semejante cosa, jamás. Y si vamos a ir ahora con todo lo que tú has explicado de la cabeza de oro, él se le subió a la cabeza, dice, bueno, mira, yo soy la cabeza de oro, pero ¿por qué no hago una estatua completa de oro? Porque él podía haber hecho la estatua con los metales. Voy a hacer una estatua de oro con los brazos de plata, el pecho de bronce, igualito que el sueño, pero él no lo hizo igual que el sueño. Él lo hace todo de oro, incluso manda que todo el mundo adore a la estatua y el que no lo adorara tenía que ir a un horno de fuego. Entonces a él en esa etapa ya se le subió a la cabeza, mi reino no va a caer. Daniel me dijo que va a venir un reino inferior, que va a ser... Daniel le habló del reino inferior, pero no le dijo que eran los medos y los persas. O sí le dijo que eran los medos y los persas. Sí, sí, le dijo, después de la interpretación. Le dijo que eran los medos y los persas. Ujú. Entonces le dice que va a venir después de los medos y los persas, va a venir Grecia, pero él como que se olvidó de eso. Él dijo, no, mi imperio no va a caer. Y eso es otro punto en la cual Dios dijo, con este hombre tengo que trabajar más tiempo. Como trabajé con Moisés, también voy a tener que trabajar con Nabucodonosor. Y ahí vemos la misericordia y la paciencia divina, porque Él no se cansa de tener misericordia ni paciencia. Él trabaja con cada uno. Increíble, Edwin. Y ahora, como tú me has explicado todos los metales y todas las cosas, hasta
hasta que vino una gran piedra y rompió todo. Ahora, hay otra visión que significa más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es esa visión? Bueno, esta vez ya no es el rey el que está soñando y que está Dios mostrándoles a Daniel, ¿verdad? En sueños. Y es lo mismo, como tú estás diciendo, pero esta vez es con unas bestias, ¿verdad? Pero es la misma interpretación, son los mismos reinos. Pero aquí, antes de comenzar a decirte esto, Dios nos está mostrando, ¿verdad? Que Él sabe el pasado, presente y el futuro, que a sus hijos los tiene al tanto de lo que va a venir también, yo. Nosotros no tenemos excusa, ¿verdad? De las cosas que han sucedido y las que van a suceder. Como te dije ahorita, tú y yo hemos estado predicando que Cristo viene. ¿Cuánta gente ha rechazado eso? Pero nosotros continuamos predicando eso, porque ahí, en parte de esa profecía, dice que esa roca, ¿verdad? Va a venir y va a destruir, o sea, esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Así que en esa profecía de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, vemos que ya Cristo está envuelto ahí, en la piedra. Así que en este caso, ¿verdad? Pues ahora, en vez de ser los metales, son bestias que salen del mar. Eso está en Daniel 7, 1 al 3. Así que Daniel 7 es más o menos. Y eran cuatro bestias, porque así mismito fueron los cuatro metales, John. Así es. Este, recuerden que, pues, un ejemplo, la cabeza de oro es Babilonia, ¿verdad? Para repasar, el pecho de plata, Medo-Persia, el bronce, Grecia, Roma, hierro y la Europa dividida, hierro con barro. Así que, ¿cómo vamos a representar estas bestias para que más o menos sean los cuatro reinos también? Bueno, pues entonces Babilonia se representa con una bestia que es el león, un león con alas. Así que cuando usted mira, ellos también en parte de su escultura tenían leones dibujados con alas. Así que representaba, ¿verdad? Babilonia. Este, y dice que la primera era como un león y tenía alas de águila. Dice que yo estaba mirando, dice, hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsese sobre los pies a manera de hombre y fue le dado un corazón de hombre. Así que vemos que Nabucodonosor y vemos que a él le pasó también algo por estar desobedeciendo a Dios. Se creyó, olvídate, lo último y Dios lo humilló, lo hizo comer pasto como si fuera un animal, le crecieron un montón de cosas, como si fuera una bestia. Y tú hasta que verdaderamente él se dio cuenta que tenía que adorar al rey del cielo. Y después volvió otra vez a ser rey. Pero, ¿qué representa los medos y los persas? Pues representa la segunda bestia, que la segunda bestia es semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca, cuchallón, tres costillas entre sus dientes. Y fue le dicho así, levántate, traga carne mucha. El oso no es tan astuto y majestuoso como el león, John, pero es fuerte y casi inconquistable, porque un oso, si tú vas te va detrás de ti y tú te trepas un palo, así de grande como son los osos, perdón, tú te crees que no se trepan a los palos. Si te tiras al agua, ellos nadan también, así que no son tan, ¿verdad? Como el león, pero también son inconquistables. Así que vemos que esas tres costillas es Lidia, Egipto y Babilonia, y Ciro de Persa. El tercer, que es Grecia, que era, ¿verdad? Eh, el bronce, este, está representado por un leopardo. Dice, después de esto, yo miraba y aquí otra semejante a un tigre y tenía cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y fue le dada potestad. Así que es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que esta está representada por un leopardo.
Y ese personaje que, ¿verdad? Dirigía era Alejandro Magno. Así que él derrotó a Darío eh, y vemos que, como le dije ahorita, él no duró mucho tiempo, pero fue un imperio grandísimo. Eh, ¿Cuántas cabezas tenía, verdad? Tenía cuatro cabezas. Eso significaba los cuatro capitales o reyes, ¿verdad? Que tenía. Uno era Casandro, otro era Lisimaco, otro era Ptolomeo y otro Seleuco. Así que vemos cómo estas cabezas, como bestias y cuernos, en Apocalipsis 17:9 nos explica, después de una borrachera, ¿verdad? Al Apocalipsis nos explica, pero dice que después de una borrachera, lo que le pasó a Alejandro Magno fue que pues, fue atacado por una fiebre y nunca John se levantó, ¿verdad? Y era bien jovencito, apenas tenía como 30 años. Después, la cuarta bestia representa a Roma pagana, que se identifica con un tipo de dientes. Es espantosa y terrible y en grande manera fuerte, muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Así que vemos también que esa bestia, ¿verdad? Se representa con hierro. Esa bestia fue majestuosa como el león, perdón, no fue majestuosa como el león, tampoco rápida como el leopardo, pero tiene hierro como fuerza bruta, similar a las piernas del hierro que la representan. Y esta bestia tenía unos dientes grandes de hierro. Y dice que la armada romana, desde Pompeya y a través de los Césares, sometieron los reinos que estaban a su alrededor en la palabra de Julio César. Así que Roma vino y ella conquistó. Y Daniel 2:40 dice, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así que esta representa que Roma pagana. Importante que esa bestia, ¿verdad? Tenía unos cuernos. Y la cuarta bestia dice que esos cuernos eran 10, John, 10 cuernos tenía en la cabeza. Y desde el año 351 hasta el 476, las tribus bárbaras arrasaron a través de la parte occidental de Europa, cortaron una porción para ellos de una vez con el poderoso imperio romano, y estos fueron los anglosajones que fueron a la playa de Inglaterra, los francos que establecieron Francia, los alemanes que construyeron Alemania, los burgundios, los vándalos, los ostrogodos, los serbios, los érulos y los lombardos y los visigodos, para un total de ¿cuántos cuernos? De 10 cuernos, yo. Así que ya tú sabes que esta bestia después se dividió, ¿verdad? Los cuernos en 10. Y Daniel estaba viendo eso, todo eso lo estaba viendo Daniel, pero dice que de los cuernos nació un cuerno pequeño. Y para identificar este cuerno pequeño, ¿verdad? Se encuentra en Daniel 7. Dice que este subió entre los 10 cuernos, en el versículo 8. Lugar de las 10 tribus de Roma dividida, algún lugar del territorio europeo occidental, pero no en Jerusalén. Y fue el cuerno pequeño, dice, cuernos son reyes, estos cuernos representaban reyes, eran 10 reyes. Tuvo que ser un poder político también que se levanta en Europa. Así que este cuerno que se estaba pequeño, que se estaba levantando, era un poder político en Europa. Eh, pero este cuerno tenía algo peculiar, era bien diferente a los otros cuernos, John. Fue un cuerno que tenía un poder político, pero también un poder político religioso, John. Y se ve claramente cuando dice, hablará palabra con qué, contra el Altísimo. Pero este cuerno, al salir, arrancó que 3 cuernos más. Dice, al levantarse después de los otros 10 cuernos, el imperio romano, dividido en pedazos entre el 351 y el 476, tuvo que levantarse después, pero no mucho porque iba a derribar ¿qué? 3 cuernos, o sea, 3 reyes cuando él se levantara. Dice que era pequeño, pero se convirtió de los más grandes de sus compañeros y comenzó su carrera siendo más pequeño que los otros reinos, pero esto cambió. Subyugar 3 tribus, pero ellos también llegar a ser más grandes que los otros y dominarlo. Así que este
cuernito pequeño fue grandísimo entre ellos, ¿verdad? Dice que hizo guerra contra los santos. Y ya están viendo, ¿verdad? La línea que tiene este cuerno pequeño. Dice que mata a los santos. Y una persona santa que hace guardar la ley, John, la ley de Dios. Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Persiguió a los cristianos que guardaban la ley de Dios. Ese mismo poder lo hizo. Usted lo puede buscar en Apocalipsis 13. Y dice que ejercía toda autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tuvo que crecer hasta llegar a ser un poder mundial. Así que mira lo que estamos diciendo de este cuernito. Es importante estudiar la profecía. Dice que tenía un ojo como de hombre, John. Dice que nunca, ¿por qué tenía ese ojo? Porque nunca estaba satisfecho. Empieza pequeño y luego es dado una potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. En Apocalipsis 13 lo dice. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Tenía una boca que hablaba grandes cosas contra quién, contra el Altísimo. Wow. Hablaba blasfemia, al clamar tener el poder de perdonar pecado. Y aquí me detengo y voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Pero antes tú tenías que ir al santuario, ¿verdad? Matar el cordero, que eso lo estudiamos, para que tus pecados fueran que perdonados. Pero al Cristo morir en la cruz del Calvario, dice que ese era aquí el cordero que quita que el pecado del mundo. Ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo está intercediendo, ¿verdad? En el santuario celestial por nosotros. Pero el sumo sacerdote que es Cristo es el que está haciendo eso. Pero ¿qué pasa? Aquí el único que puede perdonar pecado es Dios. Pues en la tierra, ese cuerno pequeño, poder político religioso, decía y dice que puede perdonar pecado. ¿Qué le está quitando? Le está quitando, está blasfemando contra Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, capítulo 2, del 3 al 8, dice que el hombre de pecado se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como por Dios. O sea que esto es una religión. Este cuerno pequeño es una religión. El que me está escuchando, si une todas estas piezas y se pone a estudiar, va a saber qué religión es. Clama la prerrogativa de hacer lo que Dios solo puede hacer. O sea, le quita eso a Dios. Dice que pensará en mudar los tiempos y la ley. O sea, ¿qué hizo con la ley? Cambió los mandamientos, John. Cambió, cambió el sábado, puso santificar la fiesta, lo de las imágenes, todo eso lo cambió. Así que en Juan 3:4, ahí habla de la transgresión de la ley, y en Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. Así que los santos fueron entregados a él, ¿verdad? Se le permitió en su mano hasta tiempos y el medio tiempo, ¿verdad? Medio de un tiempo. Eso cuando usted, para adelantarlo, ¿verdad? Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Y cuando usted va a la profecía, pues dice que día por año te lo he dado. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto iba a durar el poder de ese cuerno político religioso? En la profecía de Ezequiel 4:6 dice 1260 días, que es igual a 1260 años. Y comenzaría después del 476 después de Cristo. Así que para describir, ¿verdad? Este cuerno pequeño, debemos de estudiar Apocalipsis, John, y Apocalipsis se complementa con Daniel. Para tú entender Apocalipsis, tienes que haber, ¿qué? Estudiado Daniel. Por eso es que mucha gente no lo entiende. Y hasta ahí llegó la parte, ¿verdad? Porque es un poquito más extenso de los 1260 días, pero para llevarlos, ¿verdad? Este pueblo pequeño y las bestias de Apocalipsis eh, son importantes, que es básicamente lo mismo que la estatua, ¿me entiendes? La estatua que fueron los metales. Eh, Hasta aquí, ¿verdad? Lo poco que te puedo decir, pero este estudio es bien profundo, John. No lo podemos tocar en poco tiempo, pero es importante que los que nos estén escuchando, ¿verdad? Cojan su Biblia y se pongan a estudiar. Importante que Dios nos está diciendo las cosas que van a pasar.
¿Por qué van a pasar? Al final dice que esa bestia, pues, dice que recibió una herida mortal, pero dice que esa herida iba a ser sanada y fue sanada, ya fue sanada, y iba a volver de nuevo a lo que ella fue. Así que, es que si persiguió a los santos, John, ¿qué pensamos que va a pasar en el futuro? Que también, ¿qué va a pasar? Van a perseguir a los santos. Así que Daniel recibió esa revelación, John, que aquí yo he dicho tantas cosas, pero dice que él se enfermó, tuvo muchos días enfermo, no entendía, pero después le explicaron y le dijeron, sella ese libro porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin, John? En nuestro tiempo. Así que Apocalipsis y Daniel es para nuestro tiempo. Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Se desvistió el velo para que pudiéramos ver. Así que Dios nos manda a estudiar. Dios quiere que nosotros nos salvemos, John. Quiere que nadie se pierda, pero Él le está diciendo qué es lo que va a suceder, qué usted tiene que hacer, ponerse a estudiar, ponerse a orar, arrepentirse, porque Cristo nos está llamando. Así que tenemos que darnos cuenta que son cuatro bestias, de esas bestias lo último sale un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño se le fue dado poder para perseguir a los santos. Estuvo por 1260 años hasta que fue derrotado, pero ese cuerno pequeño ha vuelto de nuevo a sanar. Eso es un repasito cortito de lo que, ¿verdad? Dimos. Así que, John, hasta aquí lo poquito que pudimos cubrir. Muchas Espero que gracias, haya sido del Edwin. agrado de los que nos están escuchando. Muchas gracias, Edwin. Estaba bien interesante y eso nos confirma una vez más de que Dios está a control en la historia. No solamente en control cuando cayó Lucifer y todo eso, y Adán y Eva, cuando le dice a Adán y Eva de que iba a venir un Mesías. O sea, desde el mismo principio hasta el mismo final del mundo, Dios nos está diciendo, mira, yo estoy a control de este mundo. Yo permito cosas y tengo paciencia y también tengo misericordia, pero yo lo tengo todo aquí bajo control y sé cuál es el tiempo de los tiempos. Él sabe en qué tiempo él iba a nacer, en qué tiempo él iba a morir, en qué tiempo iba a estar Babilonia, en qué tiempo iba a estar Medo-Persia, y él mismo sabe en qué tiempo es el fin del mundo. Y ahora mismo, esta profecía no la vamos a tocar ahora, ¿verdad? Pero nosotros vemos que él ha dicho de que de los 2260 días, que son 2260 años, todo lo que sufrió el cristianismo, lo que tú acabaste de explicar, ¿no? Pero en los últimos días va a haber una tribulación cual nunca fue ni será. Quiere decir que esta última tribulación va a ser la peor de todas, pero va a ser rápido. Va a ser una cosa rápida. Así que algunos vamos a tener que enfrentar la muerte, Edwin. Yo no Eso es sé, así. pero por lo que yo estoy viendo, la dictadura de Trump y de algunos presidentes, no me sorprendería, Edwin, que de un momento a otro Trump salga con una ley dominical. No me sorprendería que él venga y diga, mira, el que no guarde la ley va a tener pena de muerte porque está considerado como un criminal, como alguien que no respeta la justicia. Y si tú no respetas la justicia, hay que condenarte y hay que condenarte a muerte. Entonces, muchos moriremos, otros seremos encarcelados, pero Edwin, sobre todo, hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha fe, porque para cuando todas estas cosas sucedan, yo pienso que nuestro canal de YouTube va a ser bojado por los presidentes
por los gobernadores, vamos a bojarle los YouTubes y los canales a toda esta gente que están predicando cosas que no van con lo que nosotros queremos hacer, con el nuevo orden mundial. Y entonces, como ya te han visto en YouTube, no, pues ya también lo hemos visto en Facebook. Vamos a localizarlo rápido para apresarlo. No me sorprendería que viniera la policía y nos arrestara por ser rebeldes a nuestro gobierno, ¿no, Edwin? Eso Todo es esto así. yo lo estoy diciendo así, en una cosa así rápida, pero no me sorprendería que en un futuro cercano comiencen estos problemas, ¿verdad que sí? Así que vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos fieles y vamos a seguir dando la verdad, pero no solamente hablando la verdad, sino permanecer en la verdad y no retractarnos, como muchas personas llegaron a la hoguera y cuando vieron la hoguera se retractaron. No, no queremos llegar a eso, ¿verdad que no? Así que Edwin, yo te doy muchísimas gracias por haber explicado todo este tema. Espero que todo lo que se haya explicado, tú lo vayas y lo verifiques con la Biblia y también con el espíritu de profecía, para que ustedes puedan asesorarse y estar confirmados de lo que estamos hablando es la verdad y solamente la verdad. Así que, Edwin, yo me John, voy a despedir de ti. John, quiero decir, ¿verdad? Que esto fue un estudio que es bien profundo. Nosotros no podemos tocar parte por parte porque nos llevaría horas explicar cada cosa. Pero el que usted escuchó, búsquelo, que lo va a encontrar, ¿verdad? Es bíblico. De hecho, eso que está diciendo John, de que sería bueno estudiar un tema en el futuro, el pueblo remanente del tiempo del fin, el remanente Dios tiene un pueblo remanente, eso es lo que está en la profecía que va a suceder, eso mismo que Dios, que dijo John, que nos puede pasar. Pero ese es otro estudio, si John quisiera hacer, ¿verdad? Otro pueblo remanente, podemos también, pues, hablar sobre eso en otra ocasión. Así que, John, verdaderamente un abrazo. Gracias por invitarme. Sabes que siempre soy tu hermano y estamos siempre para ayudar. Que Dios te bendiga. Y Dios te bendiga, Edwin, y espero volverte a ver en un cercano futuro. Nos Bye. vemos.